El día de hoy vamos a continuar con la serie de charlas sobre el Concilio de Nicea, ahora en celebración a los 1700 años de este concilio. Y para hablar del Concilio de Nicea vamos a tener que conversar un poco sobre las peculiares circunstancias en las cuales fue convocado este concilio. Así que el día de hoy vamos a hablar sobre la convocatoria del Concilio de Nicea. Tras la legalización del cristianismo por parte del emperador Constantino, se encontró con una serie de conflictos. Entre esos que el cristianismo estaba dividido. Y es que habían quienes afirmaban que Jesús era Dios y quienes afirmaban que Jesús no era Dios. Los que afirmaban que Jesús era Dios somos nosotros, los cristianos, y quienes afirmaban que Jesús no era Dios son los que se conocieron como arrianos. Esta herejía llamada arrianismo surge gracias a este autor llamado Arrio. Arrio era un sacerdote de Egipto, de la zona de Alejandría, el cual fue discípulo de la escuela de Luciano de Antioquía, en la propia ciudad de Antioquía. Él fue un discípulo de dicha escuela y sin embargo, esta escuela que ha dado grandes santos, a su vez también, tristemente, nos dio a este hombre, Arrio, el cual difundió una doctrina muy dañina para la iglesia, la cual incluso persiste hasta el día de hoy. Arrio decía que Jesús no era Dios fundamentalmente, sino que se trataba de una criatura, la criatura más excelsa, la criatura más importante y más poderosa, sin embargo, no Dios en el sentido estricto de la palabra. Esto generó una serie de revueltos. Cuentan incluso las crónicas del propio imperio que las revueltas de los arrianos comenzaron a gestar grandes incendios y problemas e incluso peleas públicas en toda la zona de Egipto que rápidamente se fueron esparciendo a todo el largo y ancho del imperio. Si bien la herejía del arrianismo tiene sus bases en Egipto, se difundió rápidamente hacia el occidente de lo que es toda la zona de África y también de la península ibérica. Hacia esa zona se esparció rápidamente el arrianismo, que generó grandes peleas. Cuentan incluso los autores de esa misma época que hasta la gente en la calle se ponía a discutir si Jesús era Dios o no. Fíjense, a tal nivel había llegado de popularidad este asunto. Tal es así que el propio emperador Constantino, viendo esta serie de problemas, dijo que esto se tiene que terminar y se tienen que poner de acuerdo si Jesús es Dios o no, qué es lo que verdaderamente los cristianos creen. Por lo tanto, su asesor personal, el obispo Ocio de Córdoba, un obispo de España, el cual lo venía ayudando en los últimos tiempos, le recomendó que llame a los obispos de todos los lados del imperio, de todos los lugares que se pudiera, y que vinieran a una ciudad a ponerse de acuerdo, que se llamase a un concilio. Entonces, nos cuenta Eusebio de Cesarea, uno de los obispos que estuvo presente en ese concilio, que el mismísimo emperador se puso a redactar cartas para los obispos de diferentes zonas, llamándolos a venir a este lugar, a la ciudad de Nicea. En Nicea se hallaba el palacio de verano del emperador, donde él hizo de anfitrión para todos los obispos que vinieron, un total de 318 obispos de todas las puntas del imperio y más allá. Fíjense que dentro de el propio recuento que nos hace Eusebio de Cesarea, el primer gran historiador de la Iglesia Católica, él se dedicó a recopilar muchas historias sobre el cristianismo, entre esos el primer libro oficial de historia de la Iglesia. Él también escribió en un texto que se llama La vida de Constantino, de dónde vinieron los obispos los cuales participaron en el concilio de Nicea. Y entre los lugares mencionados, él habla de todos los lugares del Imperio Romano y también obispos escitas, que estaría fuera del Imperio Romano, en lo que hoy en día son los países eslavos, y también obispos venidos de Persia, también afuera del Imperio Romano. Así que en este concilio participaron de todos los lugares donde había cristianismo, de todas las diócesis y eparquías del mundo se recibieron obispos, con representantes de todos los lugares a donde había llegado la buena noticia. Y a todos los recibió en su palacio de verano, esto es el palacio de Nicea, donde el emperador hizo de anfitrión para todos los obispos y bueno, pensemos que en ese momento este emperador tenía que darles de comer y encargarse de todas las necesidades de esta cantidad de gente.
Nosotros por ahí, a la hora de pensar en estos obispos, podemos imaginarnos en personas adineradas, como era en una época antigua, quizá mucha gente le daba grandes donaciones. Sin embargo, no Eusebio de Cesarea, sino el discípulo directo de Eusebio, nos cuenta un poco cómo fue la realidad de ese concilio. Y es que nos cuenta que los obispos se verían muy diferentes de como nosotros a veces nos imaginamos. Todos estos obispos, los 318, casi todos habían sido sobrevivientes de la última gran persecución, la persecución de Diocleciano, la cual había sido una de las persecuciones más violentas que hubo en todo el cristianismo. Esta persecución había matado a miles de cristianos y torturado a decenas de miles. Y estos obispos no fueron la excepción. Venían obispos sin un brazo, con algunos miembros arruinados, que habían cubiertos de cicatrices, algunos sin un ojo, habían de todo, menos sanos. Habían estado todos bajo tortura durante las persecuciones. Muy poquitos de los más jóvenes únicamente pudieron asistir con el cuerpo totalmente intacto. Sin embargo, la gran mayoría estaban todos marcados por la persecución, con heridas marcadas en todo su cuerpo. Nos cuenta Teodoreto de Ciro, el que escribe, continuando la obra de Eusebio de Cesarea, dice: eran muchos los que habían recibido de Dios los mismos dones que los apóstoles, y muchos los que, como el divino Pablo, llevaban impresas en el cuerpo las marcas del Señor, es decir, las heridas, ¿no? Santiago, obispo de Antioquía de Migdonia, a quien los sirios y asirios llamaban Nisbis, resucitó a los muertos y realizó muchos otros milagros, que creo inútil relatar en esta historia, porque ya les he contado en otra que se titula Filotea. Pablo, obispo de Neo Cesarea, baluarte cercano al Éufrates, había sentido los efectos de la furia de Licinio, una de las persecuciones, perdiendo el uso de sus manos, porque los nervios que le dan movimiento habían sido quemados con un hierro candente. Había otros a los que se le habían arrancado el ojo derecho, otros que le habían cortado el corvejón. Panfucio de Egipto fue uno de los primeros. En fin, fue una asamblea de mártires. Lo que describe Teodoreto de Ciro es la verdad. Una asamblea de mártires y de confesores, de testigos de la fe que habían sido probados por el fuego. Y por lo tanto, estos testigos no se lo iban a tomar para nada en broma. Esta era la fe que ellos iban a defender. Una fe por la cual ellos habían sufrido torturas, sus conocidos habían sufrido tortura, y muchos, tanto parientes, seres queridos, amigos y conocidos, habían sido ejecutados y asesinados cruelmente por defender esa misma fe. Por eso este concilio no fue tomado a la ligera, sino que fueron a él todos los obispos a defender la doctrina tal y como había sido transmitida por los mismísimos apóstoles. Nos cuenta Eusebio de Cesarea la llegada de todos los obispos, los cuales tomaron asiento siguiendo los rangos. Primero se sentaron los grandes metropolitas, los cuales están representados acá, luego los obispos y posteriormente sacerdotes y diáconos que venían como ayudantes de los obispos. Entre los obispos se sentó también el mismísimo Constantino, el cual hizo de moderador durante todo el concilio, encargándose de que las discusiones no se elevaran demasiado de tono y manteniendo el orden y la paz dentro del concilio. Estas discusiones fueron desde sencillos debates a conversaciones más acaloradas, a peleas intensas. Y es que recordemos que esta gente, como dijimos, sufrió en carne propia las heridas de la persecución y vio morir a sus amigos por la misma fe que otros estaban negando. Estos hombres, estos cristianos, estos santos obispos que habían estado en el concilio de Nicea, que habían tenido amigos y familiares que murieron por defender a Cristo, Dios nuestro, ahora se tenían que ver de frente con una persona que decía que Jesús no era Dios, que decía que Cristo no era Dios. Esto, obviamente, en muchos casos les generó un enojo terrible, porque estos, como sabemos, no eran cualquiera. Eran grandes mártires y confesores de la fe presentes en ese concilio. Mártires en el sentido de testimonio, obviamente no estaban muertos, sino que habían sido grandes testigos de la fe a lo largo del tiempo de la persecución. En los concilios, al inicio llega el emperador, nos cuenta Eusebio de Cesarea, que llega sin su guardia,
sino que él entra solo y luego acompañado de su familia. Ellos participaron del concilio, tanto como oyentes y el propio emperador como el gran moderador de este concilio, para que prime la paz. Sin embargo, la Guardia tuvo que participar debido a que ciertos enfrentamientos del concilio se volvieron un poco más violentos de lo que pensaríamos. San Nicolás, arzobispo de Mira, viendo a Arrio en las plenas discusiones, se enojó de tal manera que se le tiró encima y lo golpeó. Los guardias se le tuvieron que echar encima a San Nicolás y atajarlo porque le hubiese seguido dando. Tanto es así que fue llevado a la cárcel, al calabozo del palacio, y sin embargo, San Nicolás se escapa de la cárcel durante la noche y a la mañana siguiente aparece nuevamente en las sesiones del concilio a seguir defendiendo la divinidad de Cristo. Como este ejemplo, habrán habido varios, los cuales están algunos narrados por Eusebio de Cesarea y otros no están narrados, tristemente. Cada obispo tenía a su vez una corte de ayudantes que venían a colaborar con la parte del papeleo. Los obispos eran quienes debatían y quienes se ponían de acuerdo. Sin embargo, cada uno traía al menos algún escriba que les anote las cosas o que les ordene las ideas que ellos iban largando y que arme el discurso final como para presentar. Pensemos que eran 318 obispos y que todas las voces tenían que ser oídas en este concilio. Así es el caso, por ejemplo, de Alejandro de Alejandría, el gran arzobispo, metropolita y patriarca de Alejandría, el cual se llevó a su diácono de confianza, Atanasio. Alejandro es santo y Atanasio, San Atanasio, un gran padre de la Iglesia, fue quien ayudó grandemente al obispo Alejandro a ordenar las ideas, a hacer los grandes argumentos, y posteriormente Atanasio, como sacerdote, como obispo y como patriarca, fue uno de los grandes defensores de que se respete las decisiones tomadas por el concilio. Y es que obispos llegaron de todos lados, como habíamos dicho. Tenemos unos ejemplos, por ejemplo, de Alejandro, el cual ya hemos mencionado, que era el patriarca de Alejandría. Macario, patriarca de Jerusalén. Eustaquio, el santo patriarca de Antioquía. Y del Papa, propiamente, del Papa de Roma, debido a su vejez, el Papa Silvestre no había podido asistir, pero mandó en representación suya a Ocio de Córdoba, el que habíamos visto, que fue el que le dio la idea a Constantino de armar este concilio. En este concilio entonces se debatieron asuntos canónicos sobre la regularización de la Iglesia, sobre asuntos propiamente de la estructura de la Iglesia, de las cosas válidas o inválidas, lo que estaba permitido o no hacer, de una forma más institucional, que hasta entonces, debido a las persecuciones, nunca se había podido llegar a hacer. También se debatió sobre la fecha de la Pascua, la cual, los obispos se dieron cuenta que era necesario que todos juntos celebremos la Pascua al mismo tiempo. Y también se debatió, por supuesto, el tema central del concilio sobre la divinidad de Cristo. Terminando el concilio con los 318 obispos acordando 20 cánones que regularizaron las leyes eclesiales, estableciendo una fecha de la Pascua unificada y proclamando definitivamente que Cristo es verdaderamente Dios. Y lo proclamaron consustancial al Padre, de la misma naturaleza del Padre, homoousios, como se diría en griego, de la misma naturaleza. Y esto ha sido la convocatoria y los temas generales del concilio, y qué obispos más o menos han ido participando. En otros videos vamos a ir viendo un poco más específicamente los temas tratados centrales de este concilio. Muchas gracias.